Yo creo que les diría que no se detengan, que luchen por los sueños que hay en su corazón. Permitan que Dios sane su corazón, porque un corazón en conflicto no puede soñar. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Con Todo. Hoy es un día espectacular para mí donde vuelvo a ver amigos que quiero muchísimo, respeto muchísimo y hoy no es la excepción. Tenemos a una amiga que ha sido mentora, alguien que yo describo como una mujer muy talentosa en diversas cosas, que Dios la ha usado para llevar una palabra de esperanza a muchas personas a través de lo que escribe, a través de lo que enseña. Creo que es una líder espiritual muy coherente con ser un líder espiritual como Dios manda. Alguien que sus frutos hablan por sí solos, alguien que tiene en diversos momentos de mi vida y de mi familia ha estado allí. Así que me da muchísimo gusto poderles presentar a mi queridísima Maggie Decano. Bienvenida. Gracias, Julio, qué bendición poder compartir contigo nuevamente. Tú también has sido parte de los procesos que yo he tenido en lo que Dios me puso a hacer y gracias porque siempre me has animado y me has dicho, Maggie, tú puedes y de verdad eso ha sido valioso para mí. Una mujer talentosísima que ya les voy a mostrar acá, que ha escrito ya 4 libros de diversos temas de relaciones humanas, de cómo llevar una vida más plena y sobre todo más integrada en la familia. Así que me encanta todo lo que estás haciendo. Así que mi querida Maggie, siempre que hablamos de incluso ver un libro, ver que tú estás haciendo muchas cosas muy interesantes, que estás viajando junto a mi querido Benjamín y varias cosas que están haciendo. Siempre es fácil pensar que el éxito vino de repente y que siempre ha sido así, pero la vida es un viaje de muchos procesos. Y te quisiera preguntar cómo fue ese momento donde tú empezaste a encontrar esos talentos que Dios puso en ti, porque tú tienes una forma muy profunda de escribir y de compartir los principios. ¿Cómo lo descubriste? Bueno, yo siempre pensé que iba a ser solamente una ama de casa, porque me había casado muy joven, porque estaba cuidando a 3 hijos. Y en esos procesos en que ellos se iban al colegio, comenzaron las computadoras y todo. Mira, yo me sentaba en la computadora, pensaba que me iba a morder, pero mi hijo que me animaba, un día me dijo, ¿sabes qué? Te voy a abrir un correo electrónico para que hables con tus amigas. Y así fue como comenzó, porque en medio de un proceso, a veces yo compartía con mis amigas lo que yo estaba viviendo y las cosas que Dios ponía en mi corazón. Y fue así como hubo como un despertar a que podía, empecé a hacer, como decimos en Guatemala, mis tanes para escribir. Y recuerdo el primer artículo que escribí en base a mis experiencias, a lo que estaba viviendo, pruebas muy duras como familia. Yo le puse un corazón de guerrera, como animando a las mujeres, y nunca voy a olvidar ese primer artículo porque nunca me imaginé que iba a terminar en 4 libros. Que son libros que están siempre animando a las mujeres. O sea, no fue fácil, pero fue ese paso de fe, de creer, yo puedo, lo puedo hacer. Mucha gente que me animó, como tú, cuando yo te vengo a contar del primer libro, me dijiste, yo tengo la persona que te puede apoyar, y vino a mi vida Michelle Juárez, que es la editora y que es mi yo editora amo tanto. También estelar. y ella me dice, Maggie, tú puedes, yo te voy a ayudar. Y pues fue hermoso ver que en medio de ese paso de fe hubo gente que me animó a decirme, tú lo puedes lograr, y así es como he caminado. No ha sido fácil. Yo siempre digo que tener valentía no es ausencia de temor, sino es dar pasos aún con temor. Pero saber que cada vez que das un paso es como que la puerta se abre, es como ver que se abre el universo entero para ti, para lo que tú quieres lograr, para los sueños que hay en tu corazón, y pues así es como he caminado este tiempo. En medio de mis temores todavía tengo miedo, todavía tengo muchos temores, pero
yo me doy cuenta que mientras yo venzo esos desafíos, enfrento esos desafíos que se me presentan, es cuando avanzo. Esa ha sido una palabra tan clave que le hemos visto a lo largo de estos programas, que hay que tomar acción, y es trabajar aún cuando hay miedo, y es dar el siguiente paso para la consecución de un proyecto. Puede ser la siguiente página que hay que escribirla, y me llama la atención que siempre hay ese elemento de tengo miedo, pero decido hacer algo a pesar del miedo. Así es. Ahora, quisiera que tú nos contaras. Vemos que el descubrir esos talentos no es un proceso de un día para otro, es empezarlo a hacer por gusto. Tú decías, me daba gusto compartirles lo que yo estaba pensando y reflexionando a mis amistades, y después eso se va volviendo algo que va creciendo, y hay otras personas que empiezan a sumarse. Y ahí es donde hablamos de las oportunidades. ¿Cómo empezaste a ver que habían oportunidades de impactar a través de lo que escribías? ¿Cuáles fueron los momentos donde tú dijiste, wow, esto pudiera ser que ayude a más personas? El ver la respuesta de mis amigas, que lo que yo les enviaba, lo que yo escribía, una palabra de ánimo, de esperanza, las motivaba, y me decían, agrega a mi mamá al correo, agrega a mi hermana, porque eran fortalecidas, cobraban ánimo con las palabras. Entonces me di cuenta que podía ser útil, que tal vez de los mismos procesos o tristezas que yo estaba pasando podía consolar a otros, y fue así como me cobré yo también ánimo para poder hacer algo. Y yo recuerdo también leer las famosísimas cartas de Maggie, y era algo de empezar los días con una palabra de ánimo, que yo mismo empecé a ver cómo se volvió de miles de personas y miles de personas que empezaban a seguir. ¿Cómo te sentías en ese momento donde todo empieza en un proceso de cambio, como muchas grandes cosas? ¿Qué sentías en ese momento de empezar a ver que se estaba volviendo ya un movimiento, y más personas que también estaban esperando qué ibas a traer después nuevo? Sí, nunca me imaginé, pero he tenido el apoyo de mis hijos también en esto, y mi hijo me decía, mami, tú lo puedes hacer, tú tienes mucho potencial, lo que estás haciendo está siendo de bendición para mucha gente. Te voy a abrir una página en Facebook. Y yo le decía, no, me da miedo, no quiero Facebook. En ese tiempo, hace más de 10 años, yo no quería nada con eso, porque se hablaban tantas cosas, pero él lo hizo, di el primer paso, y nunca me imaginé que iba a llegar a tener el alcance que tiene. Y cómo es algo que se volvió viral, pero porque bendecía mucho a la gente. Entonces no me detuve, sino que en medio de todo seguí haciéndolo, tal vez no por ser vista o por ser reconocida, por llegar a tener 189,000 fans, ¿verdad? Sino porque yo quería ser útil, yo quería ser de bendición para quienes leían. Ahora, vayámonos a ese momento que muchas personas dicen, quizá la vida me está dando una oportunidad de hablar, de enseñar, de hacer algo, pero entra automáticamente esa voz del miedo que te dice, no, pero no te vayas a exponer, no vayas a ser vulnerable, sí, no vayas a hablar de los momentos duros. Y estarás de acuerdo conmigo que mucho de la vida es una vida editada, y muchas personas colocan las grandes victorias, pero no necesariamente los grandes momentos de duda, de donde hay lágrimas, donde hay... ¿Cómo fue ese proceso de tú decir, bueno, tengo miedo, pero avanzo a pesar del miedo? Sí, fíjate que sí, muchas lágrimas, como tú dices. Hubo alguien que me dijo, lo que usted hace no es de Dios, por favor deje de hacer eso. Y era una persona en autoridad. Y yo dije, bueno, tienes razón. Sabes que eliminé la lista de correo, cerré todo, pero en ese lapso que pasó, que no fue mucho tiempo, tuve la convicción en mi corazón, no, esto es mío, ¿verdad? Esto no me lo dio nadie, es algo que llena mi corazón hacer. Y entonces comencé de nuevo, y fue ahí cuando tuve como un despegue, las cartas de Maggie, ¿verdad?
cuando realmente empezó a hacerse viral. Yo me sorprendo de la gente que me escribe de lugares que yo menos me imagino, ¿verdad? En Europa, en cualquier parte del mundo. Mire, leí esta carta y fue de bendición para mí. En un momento de necesidad, yo estaba en la cárcel, sabes que me ha escrito gente, yo estaba en la cárcel y ahí me llevaron una carta suya y no sabe lo que hizo en mi corazón. Todas esas cosas me hicieron a mí cobrar valentía, de decir, no me puedo detener. Y sí, ha sido difícil, ha sido un proceso, diría yo, de aferrarme a esa pasión que tengo por lo que hago, para que las palabras de muchas personas, porque no todo el mundo le va a gustar lo que tú haces, y siempre van a haber personas que se van a levantar, que te van a decir, ¿para qué haces eso? ¿Y qué ganas tú con hacer eso? ¿Verdad? O que te dicen, lo que usted quiere es ser vista y reconocida. Hubo alguien que dijo, ¿por qué le puso las cartas de Maggie? Porque es un nombre, ¿por qué no le puso otro nombre? Porque usted es egocéntrica, ¿verdad? Y era alguien que no me conocía. Le estaba diciendo eso a alguien que sí me conocía, y él le dijo, ¿y tú conoces a Maggie? No, no la conozco, pero lo que yo puedo ver. Le dijo, no, entonces estás mal porque no la conoces. Porque yo sé que muchas personas han visto eso, la pasión, la diligencia, la disciplina para enviar una palabra en el blog todos los días y en las redes sociales todos los días. Es algo diferente, es una carta diferente, y eso requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere sacrificios. A veces dejo de hacer otras cosas que tal vez debería estar haciendo por hacer esto, porque yo sé que esto es importante para muchas personas. Y me llama la atención que tú inicialmente le hablabas digamos, a un grupo de mujeres que les estabas invitando, pero ese empezó a crecer a múltiples grupos de personas que tenían diversos retos en su vida y que se sentían inspiradas con lo que les escribías. Sí. ¿Qué les recomendarías a esas mujeres mujeres y hombres? Creo que la dinámica es igual, en donde a lo mejor su misma familia le dice, mira, no hagas esto, no vayas a hacer esto, por favor, dedícate a lo que estás haciendo. Sí. Y tratan de diseñar su propia vida en la vida de alguien más. Sí. Y tratan de, a veces puede ser por envidias, sí, que yo quisiera hacer lo que estás haciendo, pero trato de que tú no brilles porque yo no siento que puedo brillar. Sí. ¿Qué les dirías y qué te ha funcionado a ti? Incluso en un mundo en donde las redes sociales cada vez más, ese anonimato, pues lastima, dicen cosas terribles, ¿verdad? Yo a veces he escrito algún artículo y me han escrito unas cosas que yo digo, Dios mío, no sabía que me odiaba tanto esta persona. Ajá, sí. ¿Qué te ha funcionado a ti y qué les dirías a esas personas? Que luchen por sus sueños, que no se detengan, porque esa fue la inspiración del libro De la vergüenza a la victoria. Porque yo me di cuenta que muchas de las cosas que a mí me detenían era eso, la vergüenza. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Cosas que habían dicho sobre mí, tú no puedes, tú no vales, tú no sirves. Tuve que vencer todos esos temores, esos complejos, esas inseguridades, tuve que vencerlas. Y esa fue la inspiración de este libro, animar a las mujeres a que sí pueden salir de la vergüenza. Muchas mujeres se esconden sus talentos, esconden el potencial que tienen porque están sumidas en la vergüenza, tal vez por un divorcio, que las etiquetan, ¿verdad? Ya las ven como que su vida terminó o por un fracaso, por un error que hayan cometido. Ya las ven como que ya no sirven, ¿verdad? Ya no tienen nada que dar, y yo creo que es cuando más tiene uno que dar. Yo siempre digo, mis heridas identifican lo que yo hago, porque muchas veces yo puedo entender el dolor de las personas porque yo también pasé por eso. Entonces, creo que no se pueden detener, es necesario. Y este libro está basado en la transformación de una mariposa, de cómo una oruga está metida en ese capullo, pero el ADN de la mariposa ya está en ella. Y es necesario que renueve su mente para que rompa ese capullo y levante sus alas y vuele a todo lo que puede lograr, a sus sueños, a sus metas. Y yo creo que todas las mujeres tenemos esa capacidad de volar
si nosotras rompemos esos capullos en los que estamos encerradas. Y me llama la atención que de las mayores heridas suelen surgir los mayores propósitos. Sí. Y yo que tú sabes que también mis libros están en mis grandes fracasos, ¿verdad? Mi libro de emprendimiento vino después de haber quebrado una empresa, de haberlo perdido todo. Mis libros de relaciones vienen después de un divorcio que me costó muchísimos años, que tanto tú como Benjamín teníamos conversaciones muy profundas y también de restauración. Y no es fácil permitirse ser vulnerable para que las demás personas conozcan tu vida, sí, y conozcan a la persona detrás de cualquier cosa que uno pueda hacer. ¿Qué te ha funcionado a ti para regresar a esa sinceridad contigo misma? Porque a mí mismo yo reconocía en el primer capítulo de este nuevo libro que tuve un momento donde me estaba perdiendo yo mismo. Y decía, bueno, logré lo que quería, pero ¿a costa de qué? A costa de ya no disfrutarme muchas cosas. Y creo que la vida es de ir retomando el camino, porque se pierde a veces con el éxito, a veces se pierde con un fracaso, o se pierde por cualquier otra situación. ¿Qué te funciona a ti para uno regresar a esa esencia que tú tienes y que conoces? ¿Y cómo haces para no distraerte en ese caminar? Yo creo que tengo muy claras también mis prioridades. Sabes que soy abuelita, soy mamá, soy esposa, soy escritora, soy... todo lo que hago tiene que tener un espacio en mi vida, y creo que le he dado prioridad a lo que es principal. Entonces sí, me enfoco mucho en lo que estoy haciendo, pero también tengo tiempo. Los días miércoles para mí son así sagrados. Me olvido de todo porque es el día que llegan mis nietos. Entonces yo creo que las mujeres somos multifacéticas y creo que podemos, si ordenamos nuestra vida, nuestras prioridades, podemos lograrlo. Ahora, tú has hablado de algo, lo dijiste tácitamente en parte de la conversación, que hay un proceso de dedicación, de esfuerzo. Sí. Tú decías, bueno, todos los días hay que hacer esta parte del trabajo para este propósito. ¿Cómo haces para renovar esas fuerzas? Porque hay días que seguramente no tienes la misma energía que otros, sí. Hay días donde no se durmió, sí, igual, donde se portó mal nuestro querido Benjamín, acá lo estamos viendo. ¿Qué haces para renovar esas fuerzas y que nuevamente vuelvas a energizarte en ese propósito que estás haciendo? Yo creo que todos necesitamos espacio como para nosotros mismos, y es bueno dedicarse también un tiempo. Entonces sí, hay tiempos en que yo incluso le digo a Benjamín, quiero estar sola, quiero irme a un lugar y estar sola. Y es en esos tiempos en que viene esa renovación, ¿verdad? A veces cuando hay situaciones difíciles, hay caos, mira, me voy a un lugar sola donde pongo música y me quedo quieta, y simplemente 5 minutos, le digo yo a Benjamín a veces, déjame solo, voy 5 minutos a sentarme, porque necesito, ¿verdad? Que mi alma esté tranquila, que mi corazón no esté en conflicto, y es suficiente. Me imagino que a ti te pasa algo que le pasa a personas que escriben sobre algún tema. Tú escribes mucho sobre ese empoderamiento de la persona, de la familia, donde las personas pueden pensar, pero entonces tú no tienes ningún problema ni en tu matrimonio, ni en tu familia, ni en tu vida espiritual, porque... Sí. Y sabemos que no es así. Todos tenemos nuestros momentos de trabajar justamente en esos temas. Entonces, primero, ¿cómo manejas esa situación donde hay una expectativa siempre de todas las personas que te siguen y demás, que suelen muy naturalmente pensar que uno no está viviendo esos retos? ¿Y cómo haces para volverte a centrar en ese yo, en esas prioridades que tú te planteas? Tú hablaste de algo de vulnerabilidad. Yo creo que podemos ser vulnerables ante las personas y decirles, yo pasé por esto o estoy pasando por esto. De hecho, el libro Una madre de rodillas está llena de
de testimonios de esas batallas que he peleado por mis hijos y de cómo he salido de ellas. Entonces, en cada libro hay como herramientas. Ahí en esos libros he plasmado esas experiencias, cómo las he vivido y cómo he salido de ellas, porque no es que nunca haya tenido situaciones difíciles. Del hecho, el libro Conquista tu matrimonio es el testimonio también de cómo salir de un adulterio, de cómo mantenerse firme, ¿verdad?, en medio de una tormenta, cómo perdonar, cómo luchar por la familia, por el matrimonio y pues es eso. Cuando iba a hacer el libro yo le decía a Benjamín, no lo voy a hacer porque no te voy a exponer. No quiero hablar de mis problemas, no quiero hablar de lo que he vivido. Pero él me animó mucho y me decía, no, es que esto va a ser para que alguien más pueda creer también, ¿verdad? De que sí se puede tener un buen matrimonio. Entonces, en eso me he basado, soy vulnerable y abro mi corazón a las cosas que vivo. Y me encanta que tú desde el principio decías, he tenido el apoyo de mi familia, esas palabras de ánimo, y además que conozco que tus hijos son también de muchos talentos y que han hecho un equipo extraordinario. Pero hay personas que pudieran decir, bueno, quizá a mí no me apoya mi pareja, y más bien mi pareja es la voz más dura de no hagas esto, o a veces son los hijos que ridiculizan los planes de los padres. ¿Qué les dirías a esas personas que tal vez su círculo más cercano, donde se permiten ser vulnerables, es donde reciben las palabras más en contra, las palabras más hirientes y más duras? Yo creo que cuando hay pasión, cuando uno está convencido de qué es lo que anhela lograr en la vida, ese propósito, uno lucha y yo creo que se puede lograr si uno se necesita, yo creo, valentía. Vuelvo a hablar a la palabra porque eso es lo que a mí siempre me ha mantenido. Tengo que ser valiente, tengo que luchar por lo que quiero, tengo que esforzarme, aunque nadie crea en lo que estoy haciendo, ¿verdad? Llega el momento en que se dan cuenta de que valió la pena. Entonces, que no se detengan, simplemente que luchen por lo que quieren. Definitivamente va a haber mucha oposición, hay muchas voces que se levantan, pero yo creo que parte de lo que yo he visto es eso, es nadar contra corriente. A veces digo, ¿cómo pude nadar contra corriente? ¿Cómo sigo nadando contra corriente en medio de tanta oposición y tantas cosas? Pero aquí estoy. A mí me ha llamado la atención en muchas de tus enseñanzas que tú, recuerdo una muy presente que tú simbolizabas ese tema de la valentía con algunos elementos, ¿verdad? Una espada y decías, sí, se requiere pelear y con instrumentos y ser guerrero, y lo recuerdo vívidamente y recuerdo algunos testimonios de personas que decían, yo decido hacer algo con esto que Dios puso en mi corazón y con mi vida. ¿Algún testimonio que ha parecido particularmente poderoso para ti? Que tú dices, bueno, sí ha valido la pena todo este esfuerzo, toda esta valentía y ha tenido frutos muy tangibles. Yo creo que sí, muchos testimonios, pero tal vez el más poderoso tal vez es eso, la restauración de mi matrimonio, ¿sabes? No me di por vencida. Tener esa valentía de tomar a mi esposo de la mano y decirle, ¿sabes qué? Yo te perdono, estamos juntos en esto, no estás solo, ¿verdad? Y decirle, luchemos. Y yo creo que eso tal vez trajo también convicción a su corazón. Tengo que luchar por esta familia. Él me dice, cambié por lo que tú hiciste, por la forma en que tu conducta, por la forma en que tú te mostrabas. O sea, no fue de rechazo nunca, sino fue de amor, de decir, esto pasó porque hay una herida en su corazón. Algo está buscando fuera de casa que necesita llenar un vacío. Y fue entonces que hubo que sacar la espada. Y te digo sacar la espada porque, bueno, como tú decías, soy una mujer muy espiritual, tengo mucha fe en Dios. Y yo recuerdo que cuando él tiró la puerta y se fue, yo me tiré a la cama a llorar, porque es lo que las mujeres muchas veces hacemos más fácilmente, sentirnos víctimas, sentirnos miserables, sentirnos débiles. Y me tiré a la cama a llorar y yo sentí como Dios habló a mi corazón
y me dijo, no es tiempo de llorar, es tiempo de pelear. Y sentí esa fuerza superior en mí, que me levanté y, ¿sabes? Yo quería algo tangible en mi mano, y en ese tiempo no tenía una espada, pero fui a tomar el palo de una escoba y realmente le dije por toda mi casa, ¿verdad? Te descubrí, yo sé que eres un ladrón, hablándole al enemigo, diciéndole, no te pertenecemos, le pertenecemos a Dios, así que te vas de mi casa. Y en el nombre de Jesús, y fue ahí donde yo tomé como fuerzas. Yo creo que Dios escuchó esa oración, esa decisión, ese empeño de hacer algo, y fue así como empecé a tener esas estrategias, y era como Dios hablándome, simplemente ámalo. Sí, falló, pero simplemente ámalo, porque yo lo amo, es mi hijo. Y pues aquí estamos, 43 años de casados. Wow. Y entonces me doy cuenta, valió la pena, y sigo con esa espada en la mano, porque las pruebas nunca terminan, pero hay soluciones para todo. Y yo creo que tú en esta, y gracias por compartir esa parte de la historia que nos ilustra que no es fácil, pero todo parte de una decisión, ¿cuál es la visión que tenemos para nuestra familia? Y cuál es la parte que me toca a mí. Porque me llamó la atención que tú decías, bueno, esa era tu parte, pero había otra persona que era tu socio en esta empresa familiar, que también tenía que poner de su parte y hacer su propia acción que llevara a que esta visión se llegara a una realidad. Ahora, si vemos las estadísticas, a mí me sorprendió mucho, como alguien creyente en Dios, me sorprendió ver que las tasas de divorcio son mayores en creyentes que en personas que no son creyentes. Y me llamaba la atención que si son arriba del 50, 60%, ¿qué poder hacer para que las personas tengan vidas más saludables en pareja? Creo que todos queremos ser felices en nuestras relaciones. ¿Qué has encontrado a lo largo de tu trabajo con matrimonios? Que yo sé que ustedes ambos han trabajado con muchísimos matrimonios a nivel internacional y han conocido muchas historias y han afinado lo que estas herramientas que Dios les ha dado. ¿Qué le recomendarías ahora a esas familias que están tratando de tener una mejor relación matrimonial? Mira, yo creo que muchos matrimonios no necesitan ir ante un juez a pedir un divorcio, necesitan ir ante Dios, a donde se hicieron los votos y las promesas, y reconocer que alejados de Dios no podemos hacer nada. Yo creo que fue el éxito, porque en medio de esos procesos yo reuní a mis hijos nunca supieron, nunca se enteraron, y nunca les dije, su papá está haciendo esto, su papá el otro. Yo guardé el corazón de mis hijos porque yo sé que él siempre iba a ser su papá. Y alguien me preguntaba, ¿y cómo reaccionaron tus hijos cuando se enteraron? No, es que no se enteraron hasta que leyeron el libro. Entonces, yo creo que, mira, las mujeres fuimos creadas para dar vida, y yo siempre digo que cuando una mujer se levantan sus generaciones, que cuando una mujer es ese pilar que sostiene la familia, pueden venir vientos, tempestades, esa casa no cae. Pero necesitamos a Dios, y yo creo que fue mi búsqueda de Dios la que yo me aferré a Él. Yo recuerdo que yo estaba en el parqueo del colegio esperando que salieran mis hijos, y estaba llorando en el carro porque yo decía, ¿qué va a ser de mí? Divorciada con 3 hijos. Y fíjate que pasa alguien, sin duda Dios me escuchó, porque pasa alguien y me regala una tarjeta que decía, mujer, tú eres un regalo de Dios y estás en la palma de su mano. Y esas palabras me hicieron a mí tener convicción, no estoy sola. Me hicieron volverme a Dios. Entonces yo dije algo, le dije, Dios, yo no sé qué vas a hacer con este matrimonio, pero yo te quiero conocer. Te quiero conocer como nunca te he conocido, y quiero enamorarme de ti. Y fueron palabras que salieron, no sé cómo salieron de lo profundo de mi corazón, pero sabe que él empezó a llenar esos vacíos que yo estaba esperando que mi esposo llenara. Entonces,
fue ahí donde yo tuve esa fuerza, esa valentía para guardar el corazón de mis hijos, para ver el corazón de mi esposo, por qué falló, ver también mis errores, porque el matrimonio es de dos, todos fallamos, el hecho de pedir perdón, de humillarse, pedir perdón, todo eso es valioso y trae restauración. Y esto me lleva a una pregunta importante de nuestro modelo, que si vemos tu proceso de descubrir tus talentos, fue progresivo, fue empezar porque lo hacías con gusto, otras personas que empiezan a descubrirlo, y ahí es donde vemos que salen oportunidades. Esas oportunidades puede ser como esa persona que te da una tarjeta en ese momento, pero tú pudiste no haberla visto de esa forma. Sí. Tú simplemente pudiste haber dicho, bueno, es que casualidad, y lo tiras. Sí. Pero esas oportunidades en el momento correcto, en la tierra correcta, puede dar unos frutos extraordinarios. Vemos que también hay un proceso de dedicación, porque hay que todos los días hacer un paso más para que la obra se construya, y en medio de momentos donde tal vez no tengo las mismas ganas que en otros momentos, pero esa constancia. Y finalmente viene la O del optimismo. Decimos que hay una forma de ver la vida, y yo te conozco a ti desde hace muchos años y sé que tú siempre le encuentras una forma de valor a todo lo que te pasa, y le encuentras un ángulo de edificación para otros, y eso es algo que yo admiro profundamente de ti. ¿Qué le dirías a las demás personas para nutrir esa musculatura del optimismo, de ver las cosas con esa fe, con esto va a obrar para bien, esto va a funcionar? ¿Qué le dirías a las personas para que seamos más optimistas? Yo creo que les diría que no se detengan, que luchen por los sueños que hay en su corazón, que si tal vez han pasado procesos duros, difíciles, permitan que Dios sane su corazón, porque un corazón en conflicto no puede soñar. Necesitamos despertar nuestro corazón. Un corazón sano tiene esperanza. Un corazón sano sueña, y no hay nada que no podamos lograr, porque tenemos en nosotros esa fuerza de Dios, tenemos la capacidad de poder lograr lo que nos proponemos. Yo pensaba, yo no tengo sabiduría, ¿cómo voy a escribir si yo no sé? Pero vino, al dar el paso, vino todo lo que yo necesitaba, empezó a resurgir, fue como un despertar, como tú decías, despertar el corazón, despertar a la realidad de quién soy, que soy valiosa, que de verdad tengo todo lo que necesito para lograr mis sueños, mis metas, y dar esos pasos de fe, ¿verdad? Confiando en que Dios me dio talentos y que soy única, en no compararme con otras, en lo que otros están haciendo, sino ver lo que hay en mí, la esencia que Dios puso en mí para hacer lo que yo tengo. Cada mujer tiene un propósito único. Yo siempre les digo esto: eres única, no te compares, ¿verdad? No imites, porque he visto personas imitando lo que yo hago, y siempre es descubierto, siempre alguien me dice, mire, están haciendo lo mismo que usted. Yo digo, no funciona así, porque entonces yo estoy siendo una fotocopia de alguien más, y yo soy un original, yo no quiero ser una fotocopia de alguien más. Entonces, estar centrada en eso me ha ayudado muchísimo en lo que estoy haciendo, porque simplemente hago y sin ver a quién, ¿verdad? O qué es lo que las demás personas están haciendo. Entonces, eso también creo que es valioso poder entenderlo. Fíjate que ayer tenía una conversación con alguien que me decía, hay que tener cuidado de tratar de despertar sonámbulos, me decía. Y me decía, porque muchas personas están cómodamente adormecidas. Sí. Y decía, es peligroso tratar de despertarlos porque cada quien está en su proceso. Y esa imagen, decía, están cómodamente adormecidas. Me parecía muy profundo, y seguramente a ti te pasa que ves personas que dices, pero ¿cómo quisiera que este principio, que es tan simple pero tan poderoso, realmente cayera en una tierra más fértil? Sí. ¿Qué te ha funcionado cuando a lo mejor puede ser que, imagina otra madre de familia, dice, mira, ¿cómo le hablo a mis hijos?
porque mis hijos no quieren escuchar este mensaje. Yo sé que tú también tenías ese dilema de cómo hacer que estos principios fructifiquen también dentro de mi casa. ¿Qué le recomendarías a esas personas en donde quizá la semilla es la adecuada, pero no está cayendo en una buena tierra y tal vez no es el tiempo? ¿Qué te ha funcionado? Yo creo que la persistencia. Soy una mujer resiliente. La persistencia, yo he visto que a veces no es en el tiempo que yo quiero. Por ejemplo, si hay cosas que yo quiero lograr en mis hijos, en mi esposo, todo tiene su tiempo y hay algo que dice la Biblia. Dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Entonces, eso ha sido también vital para mí. No desmayo, no me canso, sigo sembrando. De hecho, el libro Una Madre de Rodillas, por eso nació, porque esa pregunta, mire, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Qué hago? Y pues está lleno de estrategias, cosas que yo viví que a mí me han sido útiles con mis hijos, con mi familia, en todo lo que hago. Y pues no se cansen, sigan sembrando. A su tiempo van a cosechar. Me encanta, mi querida Maggie, como siempre, muchas palabras de sabiduría y una historia que siempre me deleito escuchar y verte bien. Así que llegamos a un momento que nosotros le llamamos el momento con todo. que siempre buscamos consejos, perlas de sabiduría, frases que tú dices, esto ha sido muy importante para mí. ¿Cuál sería una de esas frases, esas perlas de sabiduría que han sido muy relevantes en tu vida? Bueno, tengo muchas, pero tal vez una que yo tengo siempre en mi corazón es: estoy armada y soy peligrosa. Porque no me detengo. Voy con todo. Me encanta. Voy con todo, en cada área de mi vida, en lo que estoy haciendo, en lo que me apasiona, el escribir, en las cartas de Maggie, mis hijos, mis nietos, con todo, ¿verdad? No hay nada que sea imposible de alcanzar y sí se necesita persistencia, valentía, pero por eso digo, estoy armada y soy peligrosa, porque sé que tengo todo lo que necesito para vencer cada dificultad, para vencer cada prueba, la oposición que se levanta, y yo creo que se puede lograr. Mi querida Maggie, muchísimas gracias. Así que ahí lo tienen, un episodio poderoso donde creo que todos somos peligrosos porque estamos armados. Estamos armados de todos los dones, talentos que Dios nos ha dado, y creo que tenemos un propósito grande, firme y poderoso, siempre y cuando seamos valientes y seguimos trabajando en pro de ello. Maggie hoy nos ha hablado que la vida no es fácil todo el tiempo. Hay momentos donde hay que esforzarse muchísimo, donde entra el miedo, donde las voces en contra te pueden decir que tu sueño es muy pequeño, pero hay que escuchar a esa voz que, tal cual nos lo recordaba Maggie, nos dice vamos y vamos con todo. Así que quiero que no se pierdan nuestro siguiente episodio y vean a continuación, tenemos grandes sorpresas para ustedes. Y eso es lo que todas las personas muchas veces buscan. El sentir que no estás trabajando, sino que te están pagando por hacer algo que gustas, algo que amas.